Lo que, lo que una instrucción práctica puede llegar a ocasionar en nuestras vidas es que seamos fácil de olvidarlas. Es tan sencillo, lo comprendí, no profundicé tanto, lo leí, lo comprendí e inmediatamente pues lo doy por un hecho que ya está en mí. Eso sucede con una instrucción práctica. Es por eso que también a esta epístola escuchamos en algún momento en estos estudios que también es conocida como los proverbios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Esa practicidad que encontramos tanto en proverbios o en algunas otras instrucciones, ¿verdad? Muy claras del mismo maestro. El Sermón del Monte es muy claro, es muy práctico, es muy obvio que esas instrucciones son definitivamente las correctas y muy claras. No hay que ser teólogos, no hay que ser un estudio profundo para comprender cosas como estas. La practicidad, esto nos lleva a que podamos tener una comprensión superficial de las cosas. Y así es como me voy a introducir en esta noche, hermanos. Son fáciles de entender y son fáciles de poner en práctica. Los difíciles somos nosotros, los torpes somos nosotros, los que padecemos continuamente de amnesia somos nosotros. Y a veces estas instrucciones tan sencillas nos pueden ocasionar eh, severa preocupación cuando notamos que cometimos lo que pensamos que no íbamos a cometer, cuando dijimos que no íbamos a decir esto y lo decimos, o lo íbamos o no lo íbamos a hacer y lo hacemos, o viceversa. Pero cuando nosotros profundizamos en las escrituras, vamos a encontrar en ellas huellas y la misma esencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo bonito de escudriñar la palabra de Dios, las cuales son verdaderas. Y como dice Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aunque encontremos eventualmente en nuestra lectura cotidiana instrucciones sencillas, fáciles de comprender, escudriñémoslas, hermanos, profundicemos en ellas, porque corremos riesgo por nuestra naturaleza que un poquito más adelante vamos a estudiar. Al profundizar en su palabra, vamos a obtener muchas ventajas prácticas, pues las pequeñas victorias espirituales que tú y yo podamos ir acumulando en nuestra vida, hermanos, estas se cumplen en obediencia, por supuesto. Las victorias que tú y yo vamos a tener, las vamos a obtener por medio de la obediencia a través del Espíritu Santo que nos va a estar redarguyendo, la palabra de Dios nos va a estar instruyendo y no estamos solos, por eso es que esas pequeñas victorias, cuando tú y yo somos obedientes, vamos a obtener una, un aliento de esa madurez que es necesario alcanzar en los caminos espirituales. Vamos a obtener madurez en un estilo de vida espiritual, en un estilo de vida espiritual creciente. Es por eso que estas instrucciones prácticas son necesarias poner en obra, manos a la obra en lo que escuchamos, pero profundizar en ellas nos va a permitir comprenderlas mejor y tenerlas de mejor forma en nuestro corazón. Si algo práctico en nuestra vida es lo que podemos realizar rápidamente en la cotidianidad, este pasaje que rápidamente cada uno leyó el versículo de Santiago 2, del 14 al 26, nos pone frente a nosotros una instrucción sencilla de una fe viva, que es así como se llama el tema de hoy, una fe viva, una fe en acción. También podemos llamarla así como una fe que alumbra, una fe que da autoridad, una fe que da evidencia de lo que somos en Cristo,
una fe que toca los corazones que nos observan, una fe que hace visible la salvación, una fe viva, hermanos. Es lo que claramente Santiago nos está dejando ver allí. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer estos pasajes. Vamos a leerlo un par de veces. Todos, les pido que vayamos ahí al capítulo 2 de la carta de Santiago, capítulo 2, del versículo 14 al 26. Es muy importante que lo volvamos a leer. Nos vamos a detener ahí un ratito en la palabra de Dios para sacarle provecho y voy a tratar de explicar algunas otras cositas por ahí y posteriormente vamos a ver la manera práctica de aplicar esto a nuestras vidas. Le voy a pedir a Mauricio, hermano, que abras tu micrófono, por favor, y me ayudes a darle lectura, cuidando todos la acentuación y los puntos que nos ayudan a comprender un poco mejor la palabra de Dios. Por favor, Mauricio, te pido que me Sí, ayudes. hermano. ¿Del 14 a qué versículo, Al hermano? 26. Claro. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también, asimismo también, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gracias, Mau. Dice el versículo 14, recordando lo que Santiago estaba hablando, que también estaba hablando sobre la fe y estaba hablando también de no hacer acepción de personas. Es importante que recordemos un poquito esta parte y después Santiago se mete a esa parte donde estas obras deben de ser visibles. Dice el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esta pregunta, hermanos, esta última pregunta que hace en el versículo 14, si la vemos aislada, así solamente como una cuestionando la fe, podría ocurrir en un grave error cualquiera que la pueda comprender de una manera aislada. Es por eso que es importante el contexto. Lo vamos a explicar más adelante. Dice el versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Por eso, en el versículo de este mismo capítulo, en el versículo 8, dice al final, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Es una acción, mostrar el amor verdadero al que tenemos a un lado, como es el caso que ilustra Santiago diciendo de qué aprovecha tu fe si tú no haces nada por ellos. Dice el versículo 17, así también la fe,
si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y esta muerte de la que se habla allí me deja a mí pensar que si tú que te haces llamar hijo de Dios, no hay o no ves claridad, no ves que tu fe, tus obras están alumbrando a otros, probablemente, hermanos, es que puede ser de una manera muy grave. Dos cosas: o tu comunión está rota con el Señor, o tu salvación no es segura aún. La muerte de la que habla aquí, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, no existe la fe. Podría ser el caso. No siempre ocurre así, pero podría ser el caso. Dice el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay un debate, ¿verdad?, que se está abriendo entre dos supuestas personas, las cuales una tiene fe y no tiene obras, y otro tiene obras y tiene fe. Y después en el versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? De la misma manera, hermanos, la fe y las obras deben de ir de la mano. El mismo acto de amor que Dios nos mostró a ti y a mí en la cruz, entregando a su Hijo Jesucristo, es un acto mismo de amor que es indivisible en cualquiera de sus aspectos, en cualquiera de sus manera de haberse llevado este sacrificio que le dio a ti y a mí la vida eterna. Y viene aquí, ¿verdad? Dice, bien haces. Si tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice el versículo 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esta palabra el adjetivo que califica a un hombre vacío, hueco, viene del griego keno. Hombre vano, vano vendría siendo un hombre vacío, hueco. Y alguien que tiene a Jesucristo en su corazón no podría ser representado por una palabra como esta, hermanos. No podría caber que un cristiano se manifestara con este vacío, con este hueco en nuestra vida espiritual. Después dice en el versículo 21, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Otra vez la unidad, hermanos. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Ahí podría este versículo estar resolviendo la paradoja probable que en algún momento pudiera alguien entenderla cuando le dice, te muestro mi fe y mis obras, o mis obras y mi fe. Aquí lo dice el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dice el 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe que Abraham manifestó y que Dios observó en su corazón fue la que le justificó, no sus obras. Esto vendría siendo un término imputación, que significa que fue computado en la vida, en la trayectoria de vida de Abraham, su fe le fue contada por justicia. Fue registrada la fe en el corazón que mostró claramente Abraham, le fue dada por justicia. Dice el versículo 25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuevamente está presentando
esta disyuntiva, ¿verdad? De un creyente sin obras, un creyente que no brilla, una fe que está muerta, una fe que no tiene autoridad, con un mal testimonio, una fe que no alumbra, que no invita a que las personas volteen a ver a su Hijo Jesucristo, una fe que no da evidencia de la salvación que hay en nosotros. Ahora bien, en la manera en la que termina esta porción podría ocasionar una pequeña duda respecto a la salvación por obras. Una salvación sin gracia, una salvación sostenida en lo que hacemos y no hacemos. Es por ello que quiero concentrarme unos minutos, hermanos, para que esto no sea un problema para usted y para mí. Recientemente, hermanos, estudiando con mi hijo el capítulo 4 de Romanos, encontré una joya respecto a la comprensión de la fe y las obras, en lo cual el apóstol Pablo da a conocer el punto de las obras dentro de la salvación, poniendo el ejemplo de Abraham, resaltando la confianza de las obras dentro de la salvación. Y por eso es que Abraham fue llamado padre de la fe. Este ejemplo nos muestra la consagración, hermanos, de nuestras vidas siendo manifestada por las obras. Te lo repito, este ejemplo nos muestra la consagración de nuestras vidas representada por las obras. Miren, vamos ahí a Romanos capítulo 4. Sí, Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice así, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esto, hermanos, nos deja ver que la salvación siempre ha sido igual, ha sido por fe. El apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento con dos personajes que eran de suma autoridad para el pueblo judío y está dando claridad de que las obras no salvan, sino es la fe. Pablo nos da este ejemplo para que comprendamos que es necesario consagrar nuestras vidas a Dios, hermanos. Es decir, que renunciemos a nuestras vidas. Esto solo se logra hacer cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Es decir, se logra solamente por la obediencia que es en obras. Pero jamás está diciendo que la salvación es por obras, ya que más adelante dice este pasaje en el versículo 9 y versículo 10, dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Hermanos, cuando esto se desarrolló en Génesis capítulo 15 y Génesis del 5 al 6 y Génesis 17,
del 9 al 14, en este pasaje, podemos ver claramente, no voy a ir ahí a causa del tiempo, pero en Génesis 15, 5 y 6, Dios le está diciendo a Abraham que su fe le es contada por justicia y todavía no se llevaba en efecto la circuncisión. No había habido obras hasta que Abraham llegó hasta los 100 años aproximadamente, le fue cumplida la llegada de su hijo Isaac, y fue ahí cuando se efectuó, ¿verdad? La promesa de Dios para con Abraham. Entonces la circuncisión vino después de que su fe le fue contada por justicia. Ahora, hermanos, regresando al punto de Santiago capítulo 2, 26, que dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es necesario que comprendamos que Santiago está explicando que la evidencia de nuestra salvación se manifiesta por las obras. Ellas son las que dan testimonio de lo que somos. Ellas dan el testimonio de una vida consagrada a Dios, hermanos. Cuando tú y yo renunciamos a nuestra vida, cuando estamos muertos juntamente con Cristo. Para comprender y reforzar este punto, hermanos, vamos a ver 3 ejemplos breves. Uno se lleva en el Antiguo Testamento. Para ello les voy a pedir que nos vayamos ahí a Isaías capítulo 61, versículo 11, para constatar que la fe es la que salva. Isaías 61, capítulo 11 dice: porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y yo le puse aquí en este inciso, en el primer inciso, en este versículo vemos la justicia y la alabanza. Y encuentro, hermanos, que la justicia, como lo describe Santiago, es por fe. Y la alabanza, pues ya eso es el resultado, ¿verdad? De esa fe. Vendrían siendo las obras. Este pasaje mesiánico que profetiza Isaías nos permite ver cómo la fe se manifiesta en las obras. Miren, en el versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Yo solamente aquí veo, hermanos, acciones. Dice, enviado a predicar. Sabemos que esto se cumple, hermanos, en Jesucristo. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, presos, apertura a los presos de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar. Hermanos, vemos aquí en este pasaje cómo las obras es la fe viva que debe de anunciarse para que otros también crean. Pues los que creyeron antes de que Jesucristo viniera, ellos creyeron en las obras que él haría también, hermanos, y fueron justificados por su fe. Miren, en el versículo 8 dice: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Hermanos, la justicia y la alabanza que vemos ahí en el versículo 11, la fe y las obras
van siempre de la mano, hermanos. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan. Vamos a dar un brinco en el tiempo a Juan capítulo 12. Y le voy a pedir a mi hermano Eric Palomo, que aquí lo veo, que nos lea de favor, hermano Eric, capítulo 12, versículo 24 y 25, por favor. Sí, hermano. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Gracias, hermano. Vemos nuevamente cómo es que la fe y las obras van juntas. Ya vimos cómo la fe se manifiesta en justicia y la alabanza por nuestras obras, que es el resultado de lo que somos en Cristo. Así también recordamos en este pasaje, hermanos, que nosotros morimos por fe en la cruz de Cristo, como lo dice Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que menciona aquí el versículo 24 de Juan, 12:24 de Juan dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Esto nos está hablando lo que sucedió, que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo, morir por nosotros, hermanos. Pero lo que nos invita Gálatas es que tú y yo también muramos junto con Cristo y que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. La crucifixión de Cristo representada en este grano que tenía que morir y caer en la tierra para que posteriormente tengamos una vida, morir por fe, y las buenas obras son el fruto, hermano, que debe de haber en nuestras vidas. Ahora vayamos allá a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y le voy a pedir ahí a mi hermanita, a quien veo aquí, a Martita Quintana, por favor, hermana, ayúdenos a darle lectura a Efesios 2, 8 y 9, si fuera usted tan amable, hermana, por favor. Efesios 2, versículo 8 al 10, perdón. 8 al 10. Uh-huh. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas gracias, hermana. Nuevamente vemos la fe y las obras juntas. Van de la mano, hermanos. Pero la salvación, como lo dice, es por gracia, que es un regalo, la gracia es un regalo que proviene o es obtenida por medio de la fe. Y las buenas obras vienen por medio de Dios. El término hechura suya nos recuerda que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que hago en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esas son las obras, hermanos, que provienen de Dios en nosotros. Así que tenemos que recordarnos continuamente esto, que lo que somos y hacemos es por Cristo Jesús en nuestra vida. Con estos 3 puntos, hermanos, podemos dejar claro este aparente, ¿verdad? Una aparente contradicción que algunos podrían decir
Y hay, hermanos, este es un tema delicado y por eso es que hoy tuve mucha oposición, hermanos, y considero que es necesario que haya claridad en este tema, porque hay muchos que todavía proclaman que la salvación es por obras. Hoy no pude imprimir el estudio, no hubo internet en mi casa, hermanos, por eso me ven que estoy aquí en carretas. Es muy importante que quede claro esto y estos 3 pasajes que acabamos de estudiar, y sin duda hay más, hermanos. Pero miren, ahí en Santiago, capítulo 2, 14, dice, es la manera en la que iniciamos. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así termina, ¿verdad? Como si Santiago nuevamente empieza poniendo en duda que la fe puede salvarte, pero entendiendo esto en todo el conjunto de lo que antecede a este pasaje, nos ayuda a entenderlo. Recordemos que el punto de vista de esta porción se refiere a una vida de testimonio de la salvación. Ahora bien, si esta pregunta resultara confusa, quisiera yo hacerte esta pregunta, hermano. ¿Es nuestro estilo de vida la que da testimonio de Cristo? ¿Es nuestro estilo de vida el que da testimonio de Cristo? Si usted, querido hermano, con los siguientes puntos que veremos a continuación, pone en duda su salvación, le ruego en el nombre de Cristo que se arrepienta y que ponga su fe en Él. O si usted que ya cree en Él y está quebrantado y quebrantada su comunión con Él, es importante que tomemos en cuenta esto, hermanos, porque las obras que provienen de nosotros no son nuestras, son de Dios, y tomando en cuenta que Santiago está haciendo énfasis en que nuestra vida en Cristo debe de verse, es necesario, hermanos, que tú y yo consagremos nuestra vida. La obediencia que tú y yo le vamos a manifestar a Dios se va a lograr si tú y yo santificamos nuestra vida. Apartarnos del mal, como inciso A. Debemos apartarnos del mal, hermanos. La vida creciente en la fe no debe apartarse de un continuo ascenso a quitarnos progresivamente las cosas que no le agradan a Dios. Esto nos debe de apartar de la maldad, de los malos hábitos, de las malas amistades de nuestra vida. Recordar, hermanos, lo que éramos y lo que somos nos ayudará a avanzar en nuestro camino de la mano de Jesucristo. Por eso vamos a ver 5 maneras en las que debemos de santificar nuestra vida. 5 puntos y con algunos versículos, hermanos. Esto es muy extenso. Esto prácticamente son 6 horas de estudio en la clase de fundamentos que da nuestra iglesia, el ministerio de formación de discípulos. Así es que lo vamos a ver rápidamente, pero es importante que lo comprendamos así, hermanos. Aquí viene la tarea, es por eso que debemos de escudriñar e ir ahí para que no seamos oidores olvidadizos. Como inciso A, santifica tu vista. Voy a repartir 2 pasajes. Le voy a pedir a mi hermano Juan que busque Lucas capítulo 11, versículo 34 y 36. Le voy a pedir a mi hermano Gonzalo que nos ayude con Primera de Juan 2, 15 y 16. Voy a pedirle a mi hermano Dionisio que me ayude a buscar, a leer en su momento, cuando le indique, Primera de Timoteo 4:1. Y le voy a pedir a Anita que me ayude a leer Segunda de Timoteo 4, versículo 3 y 4, por favor. Y ahorita reparto algunas otras citas. Y hagamos el esfuerzo, hermanos, por ir ahí. Vamos a ir ahorita a darle lectura a Lucas capítulo 11,
vámonos ahí y adelante, hermanos, si lo tienes. Por favor, Lucas capítulo 11, versículo 34 y 36. Estamos viendo la manera de santificar y lo importante y por qué debemos de santificar nuestra vista. Lucas 11, 34 y 36. Y dice la palabra de Dios, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Gracias, hermano. Debemos de consagrar nuestra vista, hermanos, si lo podemos llamar así, buscar consagrar cada área de nuestra vida, consagrar nuestra vida. Ahora vamos ahí, nuestra vista, perdón, vamos ahí a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Hermano Gonza, porfa. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Gracias, hermano. Hermanos, la vista es algo muy importante en nuestra vida, porque así comenzó el pecado, así comenzó la caída del hombre. Al ver, nosotros deseamos, nosotros codiciamos. Si nuestra vista lo observa y se detiene allí, es más fácil que tú y yo desobedezcamos. Si tú y yo cuidamos los deseos, que nuestros ojos puedan presentar una necesidad innecesaria en nuestra vida, pero que nuestra vista lo busca, es más fácil que tú y yo pequemos. Es por eso, hermanos, que debemos consagrar a Dios nuestra vista. Ahora dice, como inciso B, hermanos, santifica tu oído. Una de las ventanas que difícilmente podemos cerrar. Es más fácil cerrar la ventana de los ojos, ¿verdad? A ver, cierren todas sus ventanas de los ojos. Es fácil. Con un impulso rápido, ¿verdad? Lo cerramos y a alto frenamos lo que probablemente pueda interrumpir la comunión. El codiciar podemos cerrar rápidamente, pero los oídos, tendremos que hacer esto, ¿verdad? Y aún así se sigue escuchando algo. No es suficiente ponernos las manos ahí porque lo seguimos escuchando. Es por eso que debemos de considerar que nosotros debemos consagrar nuestra vista, nuestro oído, perdón. Dice Primera de Timoteo 4:1, hermano, si lo tienes, adelante, por favor. Primera de Timoteo 4:1. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando a espíritus engañadores. Hermanos, imaginen la gravedad del que tú y yo tengamos esa comezón de oír, como lo va a describir el siguiente pasaje. Adelante, hermanita, por favor. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Sí, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad. Sí, y apartarán de la verdad del oído. Y volverán a las fábulas. Es correcto, hermanita. Se volverán a las fábulas, o sea, se perderá, o sea, tenemos el peligro, hermanos, si tú y yo no consagramos nuestro oído y desafortunadamente, hermanos, que
estaban muy firmes en la fe, que eran de ejemplo para mi vida, ya no están en las filas del Señor porque se volvieron a las fábulas, porque fueron engañados por falsas doctrinas, porque la Biblia no les bastaba, hermanos, porque leían y no les bastaba, escuchaban y no les era suficiente. Consagremos nuestra vida, hermanos. Consagremos nuestro oído. Voy a repartir las siguientes citas. Santiago, capítulo 3, versículo 11. Le voy a pedir a Carito Madrid que me ayude a buscarlo. Lucas, capítulo 6, 45. Le voy a pedir a Rocío que me ayude a buscarlo, por favor. Lucas 6, 45. Y le voy a pedir a Fanny que me ayude a buscar Santiago 1, 17. Y le voy a pedir a mi hermanita Sandy que me ayude a buscar el Salmo 139, versículo 23 y 24, por favor. Y le voy a pedir a Normita Ruiz que me ayude a buscar el Salmo 94, 19, por favor. Consagremos nuestra vida, hermanos, si queremos agradar a Dios y que nuestra fe sea viva, debemos de comenzar apartándonos del mal y santificando y consagrando las distintas áreas de nuestra vida. Como lo dice el inciso C, santifica tu boca. ¿Qué dice Santiago, capítulo 3, 11? Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Gracias, si está hablando ahí, sabemos, ¿verdad? Ya que estudiamos ese pasaje, sabemos que está hablando de la lengua, sabe que está hablando de lo que sale de nuestro corazón, de lo que decimos. Cuando bendecimos, también podemos maldecir, hermanos, de la misma abertura, de la misma boca, ¿saldrá bendición y maldición? Obviamente no, ¿verdad? No es correcto, no está bien, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que santifiquemos nuestra boca. ¿Qué dice Lucas 6:45? Por favor. Lucas 6, ¿sí me escuchan, hermanos? Sí, adelante. Sí. Ok, Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gracias, Rocío. Debemos de cuidar cómo está el estado de nuestro corazón, hermanos. Por eso el siguiente punto es, santifica tu corazón. Si queremos nosotros que nuestras obras hablen de lo que Dios es en nuestra vida, santifiquemos nuestro corazón. Analicemos lo que sentimos, hermanos, como dice Santiago 1:17, por favor. Santiago, ¿sí se escucha? Sí, adelante. Sí, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es. Debemos, hermanos, tener la capacidad de discernir. Nuestro Señor no nos va a confundir cuando las cosas vienen de Él, no nos van a confundir, va a ser muy claro cuando nuestro corazón, porque erróneamente el mundo dice, haz lo que te dicte tu corazón. ¿Han escuchado esa afirmación? Y lo dicen con un convencimiento que dicen, es verdad, pareciera como que eso es lo correcto, pero no, hermanos, no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno y todo lo agradable a Dios nos lo va a dejar ver sin que sea para nosotros confuso. Y no va a variar las instrucciones de nuestro Dios, va a ser claro, no va a haber nada que se oponga a su voluntad si tú y yo discernimos correctamente. ¿Qué dice el Salmo 139, 23 y 24, por favor?
Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué bonito que esto fuera una petición constante en nuestras oraciones, ¿verdad? Que le pidamos a nuestro Dios que examine nuestro corazón, que nos permita que nuestro corazón esté limpio, que nos muestre nuestros errores, que nos permita confesar todo aquello que produce en nosotros engaño en nuestro corazón. ¿Qué dice el Salmo 94, 19? Por favor. Dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Hermanos, a veces la ansiedad que puede venir de lo más profundo de nosotros debe de estar siempre sometidos bajo el control de nuestro Dios. No podemos permitir que esas emociones, o como dice el otro salmo que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El Salmo 42:5. ¿Por qué debemos de permitir que esto nos sobrepase, lo que nuestro interior, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones dominen nuestra vida? Hermanos, somos salvos en Cristo y Dios salvó nuestra vida, nuestro corazón. Él gobierna nuestra vida, Él debe de gobernar nuestra vida, y esa es la manera en la que nuestras obras van a anunciar que tú y yo conocemos del Señor. Dice otro punto sobre la santificación de nuestro corazón: haz a un lado los sentimientos negativos de tu vida. Mira, dice el Efesios 4:31, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Apartémonos, hermanos, de toda esa falsedad en nuestras vidas. Hermanos, si queremos agradar a Dios con nuestras obras, consagremos nuestro corazón a Dios. Apartémonos de todas estas maldades. Y la última parte que yo te invito a que medites, porque es allí donde se libran las grandes batallas. Es ahí o donde se pierde o se gana. Es ahí donde tú y yo consumamos el pecado, cuando decidimos que nuestros miembros van a servir a la iniquidad. Este lugar, hermanos, es el lugar más peligroso donde se puede ocasionar los más terribles pecados, que es la mente. Debemos de consagrar nuestra mente. Debemos de buscar que la mente sea renovada, como dice Efesios 4:23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, tengamos claro que nuestra mente está programada para hacer y pensar de la manera contraria a Dios. Nuestra mente no está programada para servir a Dios. Nuestra mente siempre va a estar así. Por eso es que a veces tú y yo tenemos cansancio de leer la Biblia. O puede ser que tengamos cansancio de reunirnos. O puede ser que ya hasta una reunión de Zoom te es cansada, aunque no tengas que salir de tu casa. O es probable que nuestra mente nos invite a pensar que no está tan mal lo que estás viendo, que no está tan mal lo que estás haciendo. Puedes racionalizar lo que a Dios no le agrada pensando que es bueno. Allí es la gran batalla que se libra, hermanos, en nuestra mente. Dice Romanos 12:2, dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos de transformar lo que está dentro de nosotros, en nuestra mente, hermanos, al
al santificar y consagrar nuestra mente, debemos de considerar la gran peligrosidad de que no fue programada para obedecer a Dios. Para hacer lo que a Dios le agrada no fue programada, hermanos. Santifiquemos y consagremos todas estas áreas de nuestras vidas, de nuestra vida, para que podamos agradar a Dios. Y recordemos que para poder alcanzar esta santificación, solamente es por dos áreas. Una es por medio del Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu, hermanos, y no vivir en la carne, porque los dos se oponen entre sí. Vivir en el Espíritu va a ser esto más sencillo. Miren, dice Romanos 8, versículo 11 al 15, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, somos deudores y no a la carne, porque no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vivamos conforme al Espíritu. Esto es lo que puede lograr que tú y yo podamos santificar nuestra vida. También por su palabra, por la palabra de Dios. Cuando tú y yo vamos a las instrucciones divinas de Dios, podemos santificar nuestra vida. Porque nuestro mismo Señor Jesucristo, en esa preciosa oración que se encuentra en Juan capítulo 17, le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La manera de santificarnos es por medio de su palabra, hermanos. Dios nos da protección por medio de su palabra, como lo dice Deuteronomio 5:29. Dios quiere evitarnos lamentables consecuencias en nuestra vida, como dice Proverbios 10:24. Dios quiere proveernos de todo lo que tú y yo necesitamos. Las instrucciones, hermanos, se encuentran en la palabra de Dios. Esa es la manera de poder santificar nuestras áreas, nuestra vida, nuestro oído, nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente. Solamente es probable santificarla por la palabra de Dios y por medio de su Espíritu. Si alguno, hermanos, no reconoce que Jesucristo gobierna su vida, si usted aún no tiene paz para con Dios, si usted cree que esto que acaba de ver es imposible para usted, le quiero recordar y decir que Jesucristo le ama, que Dios mostró su amor para con usted y que Él quiere librarle de la maldad y de sus malas decisiones. También quiere librarle de la condenación eterna, pero es necesario, como primer paso, que se arrepienta. Como la manera en la que nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio público al decir, mientras recorría pueblos y aldeas, diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntase, ponga a cuentas su vida con Dios. Jesucristo es el único que puede salvarle. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darle vida eterna y vida en abundancia en esta vida, en la actualidad. Cuando tú y yo decidimos que Él gobierne en nuestra vida. Esta salvación es segura, por eso dice Juan 5:24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Considéralo si usted aún no tiene a Jesucristo en su corazón. Y para usted, querido hermano, que cree que ha perdido la comunión con Dios, para usted que no ha sido cuidadoso en las distintas áreas de su vida, le pido en el nombre de Jesucristo que consagre su vida a Dios, que no pierda más tiempo, que su vida hable de Cristo. A donde quiera que usted vaya, vean a Cristo en su vida. Recuerde que tenemos un abogado para con Dios, y este es nuestro Señor Jesucristo, que murió por usted y por mí en la cruz. Hermanos, la consagración de nuestra vida es posible por medio de Jesucristo también. Dice Primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el único que puede hacer posible que tú y yo dejemos de seguir coqueteando con este mundo y el pecado, que dejemos de vivir dos vidas, que decidamos consagrar nuestra vida y que las obras que habla Santiago manifiesten la consagración de su vida y de nuestra vida para con Dios. Recordando, hermanos, que tenemos un abogado para con Dios. Debemos de revestirnos de lo que somos en Dios, que nos despojemos de la vieja naturaleza, como dice Efesios capítulo 4, que nos despojemos de la vieja naturaleza y que nos revistamos de lo que somos en Cristo, hermanos. Consagremos nuestras vidas, entreguémoselas a Él. Debemos de reconocer que estamos en los últimos tiempos y debemos de dejar de ir por ahí dando malos testimonios. Consagremos nuestras vidas. Agrademos a Dios en todo, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que decimos. Hermanos, no hay tiempo para volver atrás. Es ahora o nunca cuando usted y yo debemos de estar conscientes de esta instrucción práctica, profunda, y que cuando la profundizamos no es tan sencilla, porque no es obra nuestra, es obra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a orar. Y así, hermanos, les quiero pedir que aquel que haya sentido este llamado de consagrar su vida a Dios, tenga la valentía de poner su nombre en el chat de este Zoom, de esta conferencia, de esta sesión, para que yo pueda orar por usted directamente, hermanos. Le animo a que consagre su vida a Dios en estos momentos, si usted no lo ha hecho aún. Entregue este momento a Dios y escriba su nombre ahí para que yo pueda orar, hermanos, por ustedes. De igual forma, les pido que lo hagan de una manera sincera y honesta, porque Dios ve el corazón de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por estas instrucciones básicas de la vida en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos nosotros agradarte a ti por medio de tu Espíritu en nosotros y las instrucciones que vemos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a consagrar nuestra vida, a buscar agradarte en todas las áreas, porque a veces, Señor, sabemos que te fallamos. Ayúdanos, Señor, a agradarte a ti, solamente a ti, para que otros vean a tu Hijo Jesucristo en nuestra vida y nos pregunten, Señor, ¿por qué somos así? ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué somos así? Padre, ayúdanos
a que no seamos estorbo para otros. Ayúdanos a que las obras solamente que nosotros hagamos glorifiquen tu nombre, Señor. Te lo pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.